Una, dos, tres. Hola, bienvenidos de nueva cuenta aquí a la librería Bonilla, donde sostengo esta serie de charlas con los autores de Bonilla Artigas Ediciones. Y en esta ocasión tengo el placer de que me acompañe Silvia Molina, escritora mexicana de mucho tiempo, con mucha obra y autora de su reciente libro que publicó Bonilla Artigas Ediciones en la colección que coordina Adolfo Castañón, Las Semanas del Jardín, que se llama El tío Rafael o la huida del peregrino. Silvia, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida aquí a tu librería, porque es casa de ustedes. Muchas gracias, al contrario, gracias por la conversación y estoy muy contenta de hablar de mi libro un poco contigo. Silvia, antes de que entremos en materia del libro, cuéntame cómo llegas o cómo te conviertes en escritora. Por milagro, fíjate que soy disléxica, toda la primaria lloraba y cuando entré a primero de secundaria, mi maestra me puso a leer en voz alta y por poco se infarta. Me mandó a primero de primaria y como yo creo que no era, en esa época no se conocía la dislexia realmente, y como pienso que no era la única niña que tenía ese problema, ¿no? Entonces me dijo ella, yo te voy a enseñar a leer, y me enseñó a leer, fíjate. Es que es muy difícil porque aunque leas un poquito, no entiendes. Bueno, todo estuvo muy difícil, pero ya en la secundaria empecé a leer gracias a la maestra y leí un libro de José Agustín, de perfil, y cuando leí de perfil, inmediatamente sentí que me estaba hablando a mí, porque trata de la belleza de la vida de unos jóvenes, ¿no? Entonces yo sentía que me estaban platicando la vida de mis hermanos y inmediatamente yo quise escribir una historia que pasaba más o menos en esa época con ese lenguaje y todo. De hecho le escribí y claro que era una cosa bastante mala, pues no tenía yo la menor idea, pero tenía un chiste en mi texto y era que como la maestra que me había enseñado a leer, la señorita Soriano, una española preciosa, me decía, fíjate, punto y aparte, es otra idea, punto y coma, sigues, 2 puntos, vas a solucionar algo ahí, me decía, fíjate, interrogaciones, y luego me decía, sí, pregúntame en tu casa. Entonces yo tenía que hacer la pregunta o la admiración. Y cuando escribí esta novelita que se llamaba Esos fueron los días, eso no me costaba trabajo porque yo ya lo había aprendido con mi maestra. Y pues, conté una historia prácticamente casi de una jovencita, muy jovencita. Y ya la guardé después, mucho tiempo después la rompí porque me di cuenta que estaba muy, muy mal escrita, pero había sido mi primer ensayo. Y ya después, mucho tiempo después, estaba en un taller con Elena Poniatowska y Uriart, y ahí se me ocurrió escribir un cuento, y fue la novela La mañana de José Luis, ¿no? Porque yo escribía y escribía, y yo decía, ya me pasé, esto no es un cuento, y borraba y volvía a tratar de contar la historia y otra vez me pasaba, hasta que un día Elena, muy generosa, me dijo, me hubiera gustado escribir esa novela a tu edad. Entonces yo me entusiasmé mucho y terminé la novela, y cuando la terminé me la publicó Joaquín Mortiz. Entonces ahí ya estaba yo completamente vertida, ¿no? Con mucho susto, porque yo había sido muy mala lectora, por lo mismo, muy, muy mala lectora. Y entonces me metí a la Facultad de Filosofía y Letras a hacer la carrera de Letras, Lengua y Literaturas Hispánicas, porque necesitaba tener las lecturas pues mínimas, cuando menos de un maestro de literatura o algo así. Y también pensé que esa novela la había escrito por una necesidad de contar esa historia. Sin embargo, tiempo después me vino otra idea y así me fui siendo escritora sin darme mucha cuenta. Sí. Ok, y este es tu más reciente libro, El tío Rafael o la huida del peregrino. Exacto, sí.
Y es un libro que yo te voy a decir, tiene una estructura que a mí como lector me gustó mucho y me llamó la atención porque no es una novela, no es un ensayo como tal, no es un estudio académico, tiene mucho de intimidad, de la familiaridad y tu amor por el tío Rafael y cómo lo vas descubriendo, que lo hace como una investigación que más que periodística de repente podría parecer esto policíaca, ¿no? Descubres que estuvo casado antes. Cuéntanos un poquito acerca de Rafael Sánchez y Ocaña. Mira, sí fue un personaje importante para mí porque yo perdí a mi padre cuando yo tenía 1 año y pico. Entonces de mi padre, que fue pues una persona en su tiempo muy conocida, muy respetada, muy querida, nos dejó, se murió a los 41 años, imagínate, nos dejó muy niños a mis hermanos y a mí. Y entonces yo tuve la suerte de tener un padre intelectual, que fue Rafael, y un padre personal, que fue un primo mío, que vivía en un pueblo del Estado de México que se llama Tepexpan. Había un hospital para enfermos crónicos ahí y él era el director. Y él me recogía todos los fines de semana, porque tenía en la tarde un consultorio aquí en la ciudad, y me regresaba los domingos en la noche. Y bueno, fue una vida ahí de familia realmente, con un padre y otra mamá, mi prima y mis hermanos que eran ellos. Y ahí, bueno, pues aprendí muchísimas cosas de todo, de la vida y de todo. Y Rafael, él sabía que yo no podía escribir por la dislexia. Vivía en contraesquina de casa de mi abuela materna, y entonces cuando se enteraba que yo estaba ahí me mandaba a llamar. Y ya estando en su casa me sentaba en su estudio y me hacía aprenderme de memoria romances, poemas de la generación del 27, incluso poemas, las jarchas famosas y todo eso, ¿no? Y yo disfrutaba mucho esa enseñanza y el cariño con lo que me enseñaba todo eso. Me acuerdo que me pasaba también los monitos del periódico, ¿no? Había unos que no tenían letreros y para mí era eso lo máximo, porque no tenía que sufrir a ver qué decía. Y los que sí tenían letreritos, me decía, ¿ya lo viste bien? Y me decía, yo sí, ya lo vi bien, y decía, ahora te lo voy a leer para que lo entiendas más, ¿no? Y yo no sabía mucho de ese tío, sabía que era un español. Todo el mundo pensaba que era un español del exilio, de la generación del 39 que llegaron aquí. Sin embargo, fíjate, él había conocido a todos los exiliados en México, a todos los intelectuales, porque había sido su compañero en el Ateneo en Madrid primero. Habían sido algunos de ellos sus maestros en la escuela, porque muchos de ellos, como Ortega y Gasset, daban clases, ¿no? Había sido de esa generación que había intentado, de la generación del 14, y había intentado junto con la anterior un poco, y con los maestros como Ortega y Gasset, abrir España al mundo. Sentían que estaba realmente muy en su propio interior, era una España más rural, poco abierta al mundo, y ellos querían traer el mundo a España y hacer que España saliera del atraso. Y toda esa época le tocó a este tío, se llama Rafael Sánchez de Ocaña, vivirla con ellos. Él fue director de un periódico en Gijón, ¿no? Y incluso quiso ser político, porque la mayor parte de los hombres que entraban al Ateneo empezaban con la política inmediatamente, pero no tuvo suerte. Se enamora de esta rusa que se conoce en Madrid. Él tuvo una beca muy importante para estudiar filosofía en España, en París, donde conoce a la rusa, y después en Alemania, y entonces se casa con ella y regresa a España, y un amigo suyo que estaba muy metido tanto en la política
como en la literatura y todo eso, lo nombra director del periódico en Gijón, pero la rusa se escapa, se va, no lo aguanta, yo creo, o no aguanta ese lugar porque ella era muy internacional y bueno, Gijón podía ser precioso, pero era un lugar cerrado, pequeño. Además era una mujer brillante, ¿no? Sí, después destacó muchísimo, fíjate, destacó mucho, sobre todo en la educación. Eso fue una maestra excepcional que se fue a Brasil y ya no salió de ahí, la adoptaron inmediatamente, hizo cosas muy interesantes. Yo creo que para ella el mundo en Gijón era muy pequeño realmente. Y entonces el tío se hace diplomático y después, por cosas que suceden en la vida, viene a dar a México, pero él llega aquí en el 31. Cuando ya había ciertos españoles que después regresaron, porque fíjate que en esa época el periódico era el Nacional. Primero se llamó Nacional Revolucionario porque era un producto de la revolución y era un periódico de alguna manera del gobierno. Y después evolucionó, se quitó lo de revolucionario, se quedó como el periódico El Nacional. Y ahí llegaron muchos españoles que venían a México a escribir. Y después, durante la Guerra Civil, sostuvieron mucho a los republicanos. Y cuando llegaron a México ya los republicanos, el periódico también les dio trabajo a todos. Entonces, mi padre, que era un periodista en esa época del periódico El Nacional también, y el tío Rafael, pues hacen muy buena mancuerna porque conocen a todo el mundo. Y ahí se mete la historia de mi padre, este hombre que muere a los 41 años, que había sido, fíjate, bueno, un lector empedernido, un campechano, con familias ilustres, letradas, entonces desde muy chiquito empezó a leer y a desarrollarse. Viene a México a estudiar una carrera muy pequeña, porque a su abuela le hacía falta el dinero para que se fuera a estudiar su otro hermano. Y mi padre, cuando termina la carrera, monta un consultorio junto con otros dentistas, porque estudió odontología. Y en cuanto junta el dinero que le costó a su mamá su carrera, se lo manda y le dice, ahora me voy a dedicar a lo que a mí me gusta, que era el periodismo. Bueno, entra ya, para que te hago un cuento tan largo. Él fue diputado por su estado, luego fue gobernador y luego fue oficial mayor de gobernación, subsecretario y secretario de gobernación. Entonces, en ese medio ampara de alguna manera a muchos de los refugiados españoles intelectuales. Yo los conocí a la gran mayoría de los intelectuales que eran amigos de mi padre. Ya muerto mi padre en mi casa porque seguía visitando a mi mamá. Y yo siento que Rafael Sánchez de Ocaña fue el enlace, porque él ya conocía a todos ellos. Cuando llegan en el 39, mi padre se iba a ir justamente de gobernador a Campeche y va a Veracruz a recibirlos, a recibir a los españoles. Y fíjate qué curioso, pues ahí les preguntaban, bueno, ¿tú qué te dedicas? ¿Qué haces? Y mi padre se lleva a dos españoles a Campeche. Al que más conocí, más tarde, fue a José Lema Pinto. José Lema Pinto era médico, había estado en la guerra, en un batallón y todo lo que tú quieras, y mi padre se lo lleva a Campeche. Pero lo que te quiero decir es que Rafael fue como el enlace o el abrazo para que mi padre, porque se casó con una hermana de mi mamá, por eso lo conocí. Pero claro, ya la última vez que lo vi, como lo cuento en el libro, fue a los 14 años. Y a los 14 años no sabes nada de nada, ni de tus papás, ni de tus tíos, ni de tus hermanos, ni de la vida, ni de nada. Siempre tuve ese gran recuerdo de él, que era un hombre cariñoso y que me enseñaba cosas que me traían. Me gustaban más las tristes, fíjate qué curioso, cuando me contaba historias así, de los romances o cosas así, que eran tristonas, bueno, me fascinaba porque yo sentía, eso era lo que me maravillaba, que con las historias yo podía sentir o la alegría o la tristeza, ¿no? Y
Pues mira, nunca pensé que fuera a hurgar prácticamente en su vida, ¿no? En su trabajo ni nada, porque tenía muy buen recuerdo de él, era todo. Pero un día el historiador Javier García Diego me pregunta algo sobre el periódico El Nacional, justamente algo sobre mi padre. Y le dije, sí, hombre, en el Nacional estaban fulano, sutano y perengano, y dije el nombre de Rafael. Y me dijo, ¿conociste a Sánchez de Ocaña? Y le dije, sí, sí lo conocí, era mi tío. ¿Cómo? No puede ser. Le dije, pues sí. Me dice, escribe un artículo para una revista del Colegio de México. Le dije, ¿sabes qué? Me muero de la pena, no sé nada de mi tío. Yo tenía 14 años la última vez que lo vi, porque me fui a Francia con una otra hermana de mi mamá. Y cuando yo regresé, ya había muerto. Entonces, no sabía nada, la verdad. Pero me acordé que tenía unos papeles de familia. Y dije, bueno, voy a ver qué es lo que tengo. Y así comenzó toda mi investigación. Y ya que empecé a conocer a este personaje, dije, no, pero sí es una maravilla de vida, ¿no? Y así fue como comencé después de escribir la novela. Pero lo impresionante es, así como lo cuentas de sabroso, de interesante, está aquí, pero está aderezado con cosas que son muy atractivas en tu narrativa. Uno, todos esos capítulos que decidiste llamar clic, que son fotografías que vas encontrando o que guardas, y la otra, todas las visitaciones en sueños que te hace Rafael durante tu vida y sobre todo durante el proceso de escritura de la novela. ¿Cómo llegas a armar el libro en estas tres grandes partes, que es esta narrativa que es biográfica, y luego ya estas cosas que son muy personales, pero no dejan de ser muy interesantes porque añaden esta visión tan entrañable que tú tienes de Rafael? Pues mira, sí tuve a mi alcance varias fotografías de Rafael. Pues él fue maestro de la universidad, tuvo la beca del Colegio de México como otros de los exiliados. Pues era un periodista leído, muy leído en su época. La Casa de España le publicó 2 libros, que fue una selección de sus artículos, porque era un hombre muy culto, sabía de todo. Conocía los clásicos grecolatinos como la palma de su mano realmente, pero conocía otras cosas, era un hombre ilustrado y tenía fotografías de él con muchos personajes conocidos, digamos, ¿no? Entonces, no sabía cómo meter, porque no iba a ser un libro ilustrado, ni mucho menos. Yo quería, es una novela, y yo tengo otra novela que se llama Imagen de Héctor, que es la búsqueda de mi padre, que yo no conocí. Y esta es como la imagen de Rafael, ¿no? Es que la contraparte, es mi búsqueda de ese personaje. Ya no, claro que como mi tío, porque tengo ahí escenas realmente entrañables con él, ¿no? Como la vez que me hizo escuchar el concierto de Aranjuez, por ejemplo. Es que nunca se me va a olvidar en la vida, pues son cosas que se te quedan. Entonces esta es como la contraparte. Entonces se me ocurrió meter las fotografías, pero no las fotografías, sino la descripción de las fotografías. Y luego, mira, no es la primera vez que me sucede, ni soy la única que me sucede, porque sé de compañeros míos escritores que ya estás tan metido en tu novela que hasta resuelves en sueños cosas, ¿no? Y yo llegué a soñar con el tío Rafael y estaba preocupada de que se fuera a enojar por contar su vida, ¿no? Porque esa novela, como es un ser humano, y todos los seres humanos tenemos pasiones y tenemos cosas preciosas, pero cosas horribles y todo, yo decía, ay, mi tío no se vaya a enojar porque estoy contando realmente parte de su vida. Y entonces estaba yo tan metida que soñaba con él. Y algunos de esos sueños están aquí, realmente, ¿no? Fíjate que yo pues he tenido la suerte de conocer Madrid, ¿no? Y entonces pues
pues una vez soñé que me llevaba a Madrid y yo decía, pero ¿cómo es esto? Porque eran lugares de la época. Yo lo que retrato también en el libro es mucho la atmósfera de ese Madrid en el que se forma, ¿no? Él era de una familia burguesa, bien, militares, toda la familia eran marinos, sobre todo, ¿no? Y pues era una época llena de cultura, como te digo, ¿no? Todos los intelectuales jovencitos que se estaban formando en la universidad y el Ateneo tenía, y bueno, había estado la escuela famosísima el abuelo de Diez Canedo, ¿no? Y pues quise retratar también esa época en que forma este personaje y a otros que fueron sus compañeros y que vinieron a México. Y retratas y hablas de todos estos compañeros, incluso esta parte donde él ya, una vez que llega a México, él ya conocía a Alfonso Reyes, ¿no? Y ya. pones alguna descripción que hace de Alfonso Reyes. Y la otra es la parte del azar, ¿no? El haber estado pasando por el edificio donde habitó sin haberlo sabido, hasta que de repente, gracias a los papeles que encuentras, te das cuenta que pasaste varias veces por ese edificio, que te hubiera, ya una vez que sabes la dirección, gustado entrar a ver, pero a lo mejor esa parte del azar también decía, no entres, quédate con, ¿no? No sé. Mejor, fíjate, sí, yo supe su dirección por el directorio del Ateneo, donde están todos los que pertenecen al Ateneo, su dirección, su teléfono y todo. Dije, ay, no puede ser si yo pasé por ahí muchas veces. Pero bueno, así es el azar, como tú dices, ¿no? Es el destino. Y pues quise hacerle un homenaje tanto al exilio como al tío, porque es un homenaje a este hombre que no conocí, que de repente digo, ay, mira qué maravilla, pero también a esta época, tanto de España como de México, cuando llegan los intelectuales y nos forman, ¿no? Quizá las nuevas generaciones ya no saben mucho, pero yo fui de una generación, además que tuve el privilegio de conocerlos en persona, ¿no? Que conocí a muchos de ellos en persona, te digo, iban a mi casa junto con Luis Cardosa y Aragón, Andrés Enestrosa, todos iban a visitar a mi mamá porque guardaban un buen recuerdo de mi papá, que los había ayudado, ¿no? Tengo un librañuelo que me publicó el Seminario de Cultura Mexicana, donde hablo de todos estos personajes, los editores, los médicos, los intelectuales, los científicos, ¿no? Todos mis doctores eran españoles, que venían del exilio. Y pues es también un homenaje porque fue una época que me tocó y todos ellos después fueron maestros nuestros en las universidades, ¿no? Fueron, te digo, fueron nuestros médicos, les costó mucho trabajo levantarse, pero finalmente se levantaron muy bien y nos aportaron cantidad de cosas, ¿no? Así es, y todo eso, como dices, está aquí. Y yo ya creo que como preguntas finales te diría, la obra de Rafael en general está en unos libros que deben ser casi inconseguibles, pero ¿y todos sus archivos dónde quedaron? Fíjate que los archivos, bueno, yo saqué de la hemeroteca, ¿no? Todos los artículos que había publicado. Él era periodista fundamentalmente ya en México, ¿no? De eso vivía, y vivía pobremente, no era un hombre que tuviera realmente dinero, ¿no? Pero la mayor parte, todos los artículos del periódico El Nacional los recogí. Y algunos otros artículos que escribía en otros periódicos con seudónimo, que escribía con seudónimo en varios periódicos. Eso ya no lo encontré, ya no me dediqué, porque tenía lo fundamental de su pensamiento en su pluma, ¿no? Entonces sí supe quién era, cuáles eran sus intereses, sobre qué escribía. Estaba muy pendiente de lo que pasaba en España antes de la guerra civil, ¿no? Tenía las noticias. Y bueno, y luego
Eso yo lo tengo. Ahora, su archivo, pues fíjate que incluso su biblioteca que yo quise consultar, pues por azares del destino llegaron a las manos de una prima hermana mía que no me los quiso enseñar. Ni la biblioteca, porque yo decía, bueno, quiero ver la biblioteca, o sea, no era por otra cosa, sino ver sus libros, porque él pues estuvo en Alemania y hablaba alemán, ¿no? Fue traductor del alemán aquí en México para la editorial Leyenda, que era una de las editoriales de la época muy buenas. Hablaba francés muy bien porque había vivido en París muchísimos años y además lo había aprendido de niño en su casa y había hecho también traducciones. Entonces yo quería ver sus lecturas. No tuve acceso. Así es la vida. Silvia, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Pues tengo un Facebook. En realidad tengo dos porque uno me lo hackearon y no pude recuperarlo. Sigue abierto y según este Facebook vendo licuadoras, refrigeradores, estufas por necesidad económica. Pues no hay manera, es increíble, no hay manera de que entonces abrí otro y estoy también en X. Ahí me pueden encontrar. En X, ¿cómo estás? Silvia Molina siempre. Silvia Molina, sí. ¿No oyes? Y el libro aquí en la librería Bonilla, me imagino que en Amazon, ¿dónde encontramos el tío Rafael o la huida del Pues peregrino? mira, está en muchas librerías afortunadamente. Está en Gandhi, está en muchas librerías, también en la librería Bonilla y por supuesto que en Amazon se encuentra. Ok, y yo les recomiendo de verdad, de todo corazón, lo van a disfrutar, van a descubrir, como bien dice Silvia, no solamente al hombre, no solamente al periodista, sino toda una época a principios de siglo en España, una época a mediados de siglo en México, y un personaje que más allá del periodista, es un personaje que Silvia nos hace entrañable, que es Rafael Sánchez de Ocaña. Soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en ex Twitter como @cernícalo y les recuerdo que tengo un podcast que se llama Una Charla como Cualquiera, que pueden encontrar en cualquiera de las plataformas en las que ustedes escuchen sus podcasts. Como siempre, un agradecimiento a Yaroslav, perdón. Ay, no, nada más quería agregar que también me encuentran a mí ahí. Ok. Eso es todo. Como siempre, un agradecimiento a Yaroslav y a André por la producción de las cápsulas y nos vemos la próxima semana en otra charla más aquí en la librería Bonilla. Muchas gracias y buen día.